Se declaró la guerra. Somos de obrera. Estilo Farulla. Y tienen que llorar la madre anciana. Cuando el espíritu es lo único que nos hace fuertes. Bueno, buenas noches a todos y todas. Espero se encuentren. Parece, nada, vamos dando inicio a la sesión el día de hoy. Bueno, brevemente, antes de comenzar y hacer como la presentación del espacio, queríamos como recordar un poco, como en cada sesión, el propósito de estos espacios que están construidos pues por la Coordinadora de Hinchadas Antifa de Colombia, en donde, bueno, desde hace unos meses venimos trabajando por la colectividad antifascista. Nada, recordar que el próximo lunes seguiremos como con el cronograma habitual de las sesiones. Hoy estamos como haciendo un capítulo especial, ya que tenemos también a un invitado muy, muy especial de la casa. Pero bueno, nada, recordar que también ya se están o se han enviado los mails con la diferente documentación respecto pues a la sesión uno 2 y 3 de la cursada. Y bueno, previamente volver a recordar esto de las buenas prácticas de las diferentes sesiones. Obviamente esto del respeto ante todo, está prohibido el uso de lenguaje racista, xenófobo, sexista, homofóbico, perdón, o discriminatorio de cualquier tipo. Evitar esto del tema del clubismo. Entendamos que, bueno, nada, es un espacio para fomentar la construcción colectiva desde diferentes eh, equipos y colectivos antifascistas del fútbol. Y bueno, también esto del cuidado por el chat y demás. Bueno, dicho esto, antes de arrancar, bueno, junto con nuestro invitado el día de hoy, tenemos puesta la camisa del Palestino. Esto, bueno, también en resistencia, como algunos sabrán, no es un hecho aislado que, bueno, desde hace unos días el régimen de Israel quiere, pues, nada, arremeter, ha aprobado un nuevo plan para capturar Gaza, profundizando obviamente la ocupación militar y el genocidio contra el pueblo palestino. Entonces, bueno, nada, desde hinchadas antifascistas no somos neutrales. Creo que, bueno, ya en bastantes ocasiones hemos estado ahí agitando un poco. Somos parte, pues, de este movimiento que no solamente alienta desde la tribuna, sino que también toma una posición clara. Y bueno, en consigna decimos no al genocidio en Gaza, no al apartheid israelí. Entonces, bueno, nada, nos estamos organizando a la distancia como para apoyar esta resistencia noble del pueblo palestino. Bueno, dicho esto, no quiero como sacar más mérito a nuestro invitado el día de hoy. Nos acompaña un amigo de la casa. Bueno, voy a hacer una breve presentación. Él es Andrés Camacho, vecino de el barrio Bonanza de la localidad de Engativá, activista político, militante antifascista de diversos procesos culturales, barriales y sociales. Adicional es futbolero, hincha del Club Los Millonarios. Actualmente es docente universitario. Y bueno, hace unos meses estuvo asumiendo un rol dentro del Ministerio de Minas y Energías. Bueno, dicho esto, Andrés, bienvenido al espacio. Gracias por el tiempo. Sabemos que, bueno, la agenda viene complicada, pero
Queremos hacer como un espacio lo más dinámico y charlable posible. Bueno, un gusto saludarles a todas, a todos. Realmente sí me siento en la casa, cualquier espacio antifascista, me siento en él. En este momento que tú señalas también de la acción antifascista global que se debe materializar mucho más para defender el pueblo palestino y pues levantar la voz en contra de un genocidio que está ocurriendo ante nuestros ojos, en nuestras narices. Creo que todos los espacios necesarios para denunciarlo son importantes. Muchas gracias por la invitación y bueno, espero que podamos aprovechar este tiempo. Perfecto, Andrés, buenísimo. Bueno, vamos a explicar brevemente la dinámica. Bueno, como todos saben, nos convoca acá, bueno, todo el tema de la consulta popular. Vamos a estar haciendo como una introducción breve a todo lo que propone la consulta. La idea es abordar las 12 preguntas, los 12 puntos. Vamos a hacer una primera instancia, la pregunta 1 a la 6. Vamos a abrir un bloque o un espacio de consultas para la gente. Como venimos haciendo, la idea es levantar la mano y vamos habilitando micrófonos pues para ir generando también ahí el debate y la reflexión entre todos y todas. Después, bueno, proseguiremos con la pregunta 7 a la 12. Haremos otro espacio de cierre y bueno, próximos pasos. Entonces, bueno, dicho esto, Andrés, somos todo oídos. Eh, Coméntanos un poco para los que no sabemos qué es una consulta popular que propone. Bueno, yo creo que hay que ir un poquito antes. Sí, sí. Antes de hablar de la consulta popular, pues todos ustedes saben que, todas ustedes, que se han intentado desarrollar unas reformas en el Congreso de la República para que esas reformas pasen, para que sean ley o para que reformen algunas leyes, es necesario tener unas mayorías. Y la realidad que tenemos hoy es que las reformas especialmente sociales, de las que se han planteado, solo una ha pasado por el Congreso de la República, que es la reforma pensional. La reforma pensional busca que la gente tenga el derecho a pensionarse, que nuestros abuelos, abuelas, padres se puedan pensionar y que no seamos nosotros los hijos, hijas, el fondo de pensiones, como hoy ocurre. Por ejemplo, es mi caso, en donde debo hacerme cargo de mis padres y es algo que la sociedad, los estados deben resolver. Esa ha sido la única reforma social que ha pasado por el Congreso y las otras, que son la reforma a la salud y la reforma laboral, han sido saboteadas por el Congreso de la República. Ante esta situación en donde el Congreso, que debería discutir estos asuntos, porque ni siquiera es que se hayan opuesto, sino que ni siquiera han querido dar el debate, ni siquiera han querido discutir los elementos y cada uno de los artículos de la reforma laboral, y eso ha llevado a que se convoque una consulta popular. La consulta popular es un mecanismo de participación que está consagrado en la Constitución. Está en el artículo 104, en el 103 de la Constitución Política y en el 104 establece el mecanismo de cómo se convoca. En el 103 aparece que es un mecanismo de participación ciudadana y el artículo 104 señala que debe ser solicitado, firmado por todos los ministros, ministras, y debe ser discutido por el Congreso de la República, que tendrá un mes para definir si se desarrolla o no esa consulta popular. Y resulta que ese debate inicia el día de mañana en el Congreso de la República, en donde veremos si el Congreso, no solo que ya se opuso, no quiso ni siquiera discutir la reforma laboral, vamos a ver si ahora se opone a la consulta popular. Así que estamos en un momento propicio para esta charla, esta conversación sobre lo que es la consulta popular y las implicaciones que tiene. Tienes el micrófono apagado. Perdón, perdón. Genial, Andrés. Bueno, buenísimo. Me parece que es importante hacer como este contexto previo al abordaje bueno, estaría bueno también quizás sumar a la gente en estos espacios. Bueno, la idea es por Twitter, estamos moviendo, Andrés, el hashtag las hinchadas votan sí, también para que, bueno, compañeros, compañeras, si quieren dejar alguna consulta por ahí, también vamos a estar como haciendo un barrido para traerle las consultas a Andrés.
Y bueno, creo que también es importante hablar del umbral electoral, ¿no, Andrés? Entender un poquito cómo viene ese tema. Sí, entonces ya dentro de los mecanismos o lo que se debe hacer para una consulta popular, entonces son tres pasos para la convocatoria. La solicitud al Congreso. El Congreso dispone de 30 días para definir si se convoca la consulta popular y viene ya la realización de la consulta. Para que la consulta sea posible, sea válida, entonces debe considerar el censo electoral del país, que en el momento es la gente que está habilitada para votar, son 40, casi 41 millones de personas que estarían habilitadas para votar. De esas 41 millones de personas, necesitamos que al menos 13.650.000 voten, de tal manera que sea cerca del, es como el 35% del censo electoral, de tal manera que sea válida la votación en la consulta popular. Y de esos 13.650.000, la mayoría debería ser favorable para que las preguntas de la consulta popular pasen y sea entonces ley. Eso quiere decir que se necesitan votos favorables, votos por el sí, 6.827.229 votos. Estos valores son muy importantes porque hay que decir que en la última elección presidencial, que fue en la que más votación se tuvo, se llegaron a 11 millones de votos. Así que tenemos que sacar más votos que en la última campaña presidencial y eso implica pues que la gente participe, que la gente realmente se informe y que quienes estamos a favor pues hagamos este tipo de ejercicios y hablemos con la gente, expliquemos, hagamos pedagogía de lo que es la consulta popular y de lo que son cada una de las preguntas que es lo que vamos a hacer ahorita en esta sesión. Bien, buenísimo, Andrés. Y justo ahí esto que hablabas tú de la importancia de los espacios y demás, donde se puede consultar la información, donde pues los compañeros y compañeras pueden ir como haciendo como este seguimiento, como para también empezar a llevar estos espacios pues a lo barrial, a la universidad, al trabajo y demás. Pues como la consulta popular, las preguntas que se van a consultar a la gente, ya que el Congreso no quiso discutirlo, no quiso debatir, no quiso construir un consenso alrededor de la reforma laboral, la información fundamental está en la página del Ministerio del Trabajo y también en información en la página de la Presidencia de la República, que son convocantes y que allí encontrarán pues la pedagogía, piezas, comunicación, pero especialmente encontrarán cada una de las preguntas que se van a consultar a la gente. Entonces son 12 preguntas y la gente cuando vaya a las urnas, esperamos, si el Congreso de la República lo aprueba y que garanticemos que le dé vía libre a este ejercicio de poder popular, de ser así, entonces cada una de las preguntas tiene que ser votada por la gente, si está a favor o está en contra, si vota sí o vota no. Y de esa manera, pues toda la información, la pedagogía, pues está moviendo por diferentes redes, pero especialmente en el Ministerio del Trabajo, la página web del Ministerio del Trabajo, porque todas las preguntas giran alrededor de la reforma laboral. Y pues ahora que hablemos de cada una de las preguntas, encontraremos pues por qué son esas preguntas y qué tienen que ver con la reforma laboral. Buenísimo. Bueno, si te parece, entonces vamos ya directo a lo que vinimos, que es, bueno, abordar las diferentes preguntas. Bueno, entendiendo obviamente todo este contexto, o sea, con todo este antecedente, todo este contexto, digo, también cuál es el objetivo, que la idea, pues obviamente es que podamos llegar pues a ese umbral electoral. Tenemos, bueno, muchas preguntas que están relacionadas también, como decías tú, a lo que propone la reforma laboral, ¿no? Una de ellas, bueno, también es esto de entender la jornada laboral reducida, que es la primera pregunta que dice, ¿está de acuerdo con que la jornada de trabajo dure máximo 8 horas y la jornada diurna sea entre las 6 a.m. y las 6 p.m.? Ahí es muy importante recordar algo porque es una fase fundamental de lo que es la consulta popular y lo que es la reforma laboral. Varias de estas preguntas y varios de estos asuntos
que se van a consultar es realmente recuperar derechos. Incluso ahora que acabamos de pasar el 1 de mayo, el movimiento de los trabajadores a nivel mundial tenía una consigna de los 3 ochos, de poder tener 8 horas laborales, de poder tener unas jornadas justas de trabajo. Antes eran jornadas de trabajo extensas, incluso en, digamos, después de la revolución industrial se presentaban muertes de gente casi esclavizada en los trabajos. Y la lucha del movimiento de los trabajadores, del movimiento antifascista, de los obreros, de los trabajadores en el mundo, buscó las 8 horas de trabajo. Y justamente lo que se está haciendo con esta primera pregunta es recobrar esos derechos. La pregunta es cuándo se perdieron. Pues resulta que en los casi 25 años de uribismo que vivimos en Colombia y en la implementación de un proyecto económico para Colombia, se le fueron cargando más horas y más horas de trabajo a la gente, a nuestros padres, familiares, en fin. Y ahora lo que estamos haciendo con esta y otras preguntas, ustedes se darán cuenta, es recuperar los derechos que nos quitaron o que les quitaron a nuestros padres. Así que es la oportunidad de incluso reivindicar a esa gente que luchó por nosotros durante décadas y que de allí surge incluso la lucha y la reivindicación del Día del Trabajo 1 de mayo que acabamos de pasar. Esta pregunta, que es una pregunta que pareciera eh, pues cotidiana, sencilla, ¿está de acuerdo con que la jornada de trabajo dure máximo 8 horas y la diurna sea entre 6 a.m. y 6 p.m.? Eso quiere decir que volvamos a tener recargos nocturnos, que volvamos a tener los recargos en horarios extras, que fue lo que perdimos en los últimos 20 años en el ejercicio laboral. Claro, Andrés, y es importante también resaltar esto que decías que justo estaba yo por opinar de la obviedad, ¿no? Digo que la gente tiene la obviedad de pues de las famosas 8 horas que bueno, realmente no se están cumpliendo y que bueno, obviamente el poder traccionar a reducir una jornada laboral que no pase pues desde las 6 de la tarde también trae un abanico de cosas, ¿no? Que podamos ir al estadio temprano cuando tenemos el partido a las 7, 8, que a veces pues la DIMAYOR con estos horarios del rating deportivo, viste, nos está como jodiendo un toque. Pero bueno, más allá también del fútbol y estos escenarios, también tener tiempos para el ocio, ¿no? Digo, el trabajo, el estudio, el descanso, digo también ser como un movilizante de un desarrollo inclusive personal, académico, familiar, etcétera, ¿no? Entonces también entender que más allá pues de la obviedad que hablábamos al inicio, hay que entender que también hay un trabajo o bueno, también un contexto que está impidiendo pues estas horas. Bueno, dicho esto, vamos si te parece a la segunda pregunta que dice, ¿está de acuerdo con que se pague un recargo del 100% por el trabajo los días de descanso dominical o festivo? Bueno, pues eso pareciera obvio también, es que lo que se reformó es que casi que lo que estamos haciendo es una contrarreforma y lo que les decía, recuperar derechos. Y esto tiene que ver con un concepto muy fundamental y es que en Colombia los empresarios y el modelo económico que se ha implementado ha buscado mayor productividad exprimiendo más al trabajador. Entonces, poniéndolo a trabajar más tiempo y en los tiempos de descanso, que son las extras, sábados, domingos, festivos, pagarles un poco menos. Y parte de lo que es esta reflexión es que la productividad no depende de eso. Hoy en día, mucho más, incluso después de la pandemia, donde tenemos temas virtuales, donde ahora estamos en el mundo de la inteligencia artificial, del conocimiento, de los datos, de la información, ya no aplica que la productividad y que las ganancias deban venir de explotar más horas al trabajador. Creo que hoy en día, incluso muchos países están llevando las semanas, en la semana, horas laboradas a 40, 38 o incluso 36 horas a la semana. Y los espacios de tiempo dominicales, de descanso, se le pagan a los trabajadores como un día normal. Y en ese sentido,
pues es importante porque la gente puede empezar a tener algo muy valioso que es gozar del tiempo libre, de ir al estadio el domingo, porque pues es parte de las reivindicaciones sociales y incluso hoy podríamos decir humanas. Claro, buenísimo. Ahí creo que, bueno, volvemos al mismo tema de, lo decías tú, digo, de los domingos que siempre fue como espacios o, bueno, ciertos feriados que precisamente son como estos tiempos destinados como a otras actividades, inclusive, digo, tenemos compañeros y compañeras que justamente, no sé, poniendo un ejemplo acá, trayendo como a las historias del pasado lunes que fue 1 de mayo y que, bueno, todo el mundo quería participar de la marcha y, bueno, no pudo porque específicamente decía, no, tengo que trabajar, o también ha pasado el tema del sábado, un partido 6:30 de la tarde, y bueno, tengo que trabajar, no puedo ir. Entonces, bueno, también es interesante volver como a recuperar esto. Siguiente pregunta, como cambiando un poquito ya hacia otro foco, dice, ¿está de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas productivas, preferentemente asociativas, reciban tasas de interés en materia de crédito e incentivos para sus proyectos productivos? Pues acá Esta hay yo que siento, Andrés, recordar, que tiene como un temita ahí, ¿no? Tiene como varias cosas ahí compiladas, estaría bueno por ahí como fraccionarla, ¿no? sí, pues primero es que eh, la promoción, eso que se llama el crecimiento económico y la reactivación económica no pasa únicamente por las grandes industrias. Además, hay que reconocer que nuestro país tiene unos enormes problemas de empleo y ese empleo no se resuelve únicamente con grandes industrias, sino que hay que empezar a construir diferentes modalidades de trabajo. Ahora está muy en boga el tema del emprendimiento, pero el emprendimiento como individual e incluso el emprendimiento rayando con el rebusque. Entonces el emprendimiento es vender empanadas, el emprendimiento es rebuscarse el día a día, cuando existen ya hace décadas modelos de cooperativismo, de asociatividad que permitirían que otros segmentos de la economía también se desarrollen y que podamos promover el crecimiento económico no solo a través de las grandes industrias, sino promoviendo la economía popular, economías asociativas. Un caso, creo que todos, todas tenemos familia, venimos o somos cercanos a el campesinado en Colombia, las asociaciones campesinas, las cooperativas campesinas para no solo producir alimentos, no solo cultivar alimentos, sino, por ejemplo, frutas, tener una despulpadora de fruta. Ese tipo de emprendimientos que son colectivos, que son asociativos, cooperativos, deberían tener las posibilidades de tener apoyo, de tener la posibilidad de, como dice la pregunta, recibir tasas de interés con menor, con un crédito más flexible. Porque todo lo que se creó en el sistema financiero permite apoyar a las grandes empresas. Y entonces, ¿qué está detrás de esto? Cuando una pequeña cooperativa va a pedir un crédito para desarrollar su emprendimiento cooperativista, no tiene garantías. Entonces, la idea es construir un marco que le permita a estas asociaciones cooperativas, yo referencio mucho las campesinas porque es parte de lo que debería estar asociado a la reforma agraria y es volver a ser productivo el campo. Hoy en día no tienen respaldo y no tienen mecanismos que les permitan acceder a créditos, digamos, más flexibles y beneficiosos para esta economía. Bien, perfecto, Andrés. Creo que esta era como de las duditas ahí, al ser como tan, decía yo al inicio, como tan amplia, creo que recogía varias ideas. Bueno, se entiende un poco cuál es el objetivo, ¿no? Digo, entender un poco. Igual también, Andrés, hablar de que hoy día también el gobierno, digo, no nos queremos meter como en temas tan políticos, pero ya se viene como trabajando en asociaciones público-populares, se está trabajando también un programa de economía. Entonces, bueno, la idea también es como empezar a recoger todo esto como para puntualizar, nada, en la consulta, ¿no? Digo, acabamos entonces con la siguiente pregunta que dice, ¿está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender citas médicas y licencias por periodos menstruales incapacitantes? Aquí hay tres cosas que me parecen muy importantes. La primera, que tiene que ver con las compañeras, especialmente
que trabajan en muchos lugares los periodos menstruales incapacitantes. Esa es una reivindicación que han levantado las mujeres, especialmente el movimiento feminista, que tal vez algunas de las compañeras que estén aquí podrán señalar, y es que en algunos momentos, pues esas son situaciones que realmente son incapacitantes. Y esto pareciera nuevamente que es obvio, pero hay empresas, jefes, en fin, que no consideran este tipo de situaciones y que realmente lo único que buscan es casi que la explotación al límite de sus trabajadores y en este caso de las mujeres sin considerar tipos de situaciones como estas. Y otra cosa y es atender citas médicas y licencias. Muchas veces trabajadores, trabajadoras, tal vez a muchos de los que están aquí, de los que estamos aquí, nos ha costado trabajo, incluso muchas veces pedir el permiso y la autorización para ir a una cita médica, o incluso mucha gente que dura extensos periodos de tiempo enferma, porque les da miedo pedir un permiso y que eso le genere consecuencias en su trabajo. Esas son cosas inhumanas que deberían estar consagradas en la ley y que deberían tener garantías, pero que lamentablemente no es así. Así que pues es parte de las preguntas que busca darle garantías a los trabajadores, a las trabajadoras en Colombia. Perfecto, buenísimo. Creo que nada, se entiende súper clara este punto. Vamos por la siguiente que dice, ¿está de acuerdo en que las empresas deban contratar laboralmente al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores? Ustedes tal vez han visto la gente que está en Bogotá hace realmente reciente, algunas empresas, especialmente centros comerciales. Yo recuerdo que el primero de ellos fue, bueno, no voy a decir el nombre para no hacer publicidad, pero uno de los centros comerciales que empezó a contratar gente eh, con discapacidad. Y pues la verdad es que esto tiene que ver con la economía del cuidado. Hay muchas personas con discapacidad en Colombia que pudiendo ejercer algún tipo de labor, algún tipo de trabajo, no consiguen cómo emplearse, cómo trabajar y quedan entonces en manos de personas cuidadoras que van recargando la economía de un hogar y que pues evidentemente así se esté en una condición de discapacidad. Hay funciones que se pueden jugar, si hay una discapacidad de miembros inferiores con las manos, tú puedes hacer muchísimas cosas. Y recuerdo mucho, por ejemplo, en labores de vigilancia, que ya hay muchas personas en silla de ruedas trabajando, así que pues esto es algo que ya se hace en algunas empresas, pero la idea es que no sea potestad de las empresas, sino que pudiera ser con garantías y con una exigencia en la ley para que las personas que tienen discapacidad tengan oportunidades y no se les cierre la vida y las oportunidades en su vida por cualquier limitación que hayan tenido. Bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, creo que cabe destacar también que, bueno, tanto la consulta, o sea, la pregunta anterior como esta, digo, si también lo llevamos a un plano internacional, creo que, nada, volviendo como a esto desde la obviedad, digo, se entiende que están validadas, que tiene también un respaldo a nivel gubernamental, entonces, bueno, creo que es importante que también Colombia empiece a trabajarlo, también lo empiece a aplicar. Bueno, teniendo en cuenta también pues estos datos que traías tú, ¿no? Bueno, la última pregunta antes de dar como un espacio para preguntas es, ¿está de acuerdo con que los aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral? Creo que esta, antes de que entres tú ahí, Andrés, es una pregunta bastante interesante que nos afecta pues a nosotros los jóvenes, ¿no? En esto del primer trabajo, también esto de la famosa pasantía, que bueno, muchas veces no era remunerada. Y bueno, obviamente nosotros como estudiantes también merecemos pues esa estabilidad, ¿no? Entender que pues es el primer trabajo que más allá de esta famosa frase de que bueno, gana la experiencia, obviamente pues también se deben garantizar pues esos contratos, ¿no? Digo, también hay que hablar de una educación, un trabajo y quizás inclusive hasta un salario digno que se ajusten a pues a ese tiempo, ¿no? Digo, esto se materializa en la boleta, que también hoy día si miramos, Andrés, los precios elevados de boletería en los diferentes estadios del país.
son complicados, si no te alcanzas a abonar al inicio, pues bueno, se complica esto de también poder viajar y ir a otros lugares y demás, ¿no? De acuerdo, pero además de esto, yo creo que yo trabajé en un lugar donde tenían muchos aprendices SENA y la verdad, lo que hacían era explotar a los aprendices porque los ponían a hacer de todo y no por demeritar ninguna función, tarea, en fin, desde ponerlos a abrir la puerta, lavar el piso, recoger los documentos, servir de mensajeros, en fin, en muchos lugares los aprendices SENA son tratados de esa manera y se requiere elevar sus condiciones, sus garantías laborales. Pero además de eso, lo que tú señalas aquí, el hecho de que sea SENA implica algo que a veces se pasa de vista y es la necesidad de que lo que tú decías, el primer empleo esté garantizado. Muchos jóvenes en Colombia no tienen las condiciones, las posibilidades, aunque ya hemos logrado un poco que eso mejore, pero que no tienen la posibilidad de ingresar a una universidad y que arrancan su formación académica como técnicos, tecnólogos y se van vinculando al mundo laboral desde esas funciones, desde ese conocimiento. Y aquí lo único que se busca es pasar de algo que existe, no sé si aquí alguno sea aprendiz o haya sido, yo por ejemplo hice varios cursos en el SENA, y lo que existe es algo que se llama contrato de aprendizaje. Entonces se le pone una palabreja y para pagarle menos por tareas y labores que pueden ser iguales a las que ejecuta otra persona en una empresa, en una entidad, en fin. Y la idea es que no sea un contrato de aprendizaje, sino que pase a ser un contrato laboral, como dice la pregunta. Con ese término, palabreja aprendizaje, le bajaron la categoría y entonces le pagan menos. Y pues eso hace que muchas empresas busquen aprendices para bajar sus costos de personal. Y en muchos casos, no diré que en todos, pero en muchos casos los aprendices se ven en condiciones de explotación laboral. Bien, buenísimo. Bueno, acá la idea es hacer como un cortecito y bueno, abrir un poco también la discusión, el debate, quizás escuchar eh, algún compañero o compañera que se anime a abrir el micrófono, que quiera, aprovechando pues a Andrés, le quiera hacer como alguna consulta. Ahí el que quiera puede levantar la mano y bueno, vamos habilitándole pues el micrófono como venimos haciendo en las sesiones. Ahí, bueno, aparece el primero, Diego. Ahí te doy eh, permiso para que puedas hacer tu consulta. Ahí ya podrías desmutearte. Buenas noches para todos. Gracias por la invitación, gracias por el espacio. La consulta es, entendiendo y volviendo como al inicio de la charla, sí o sí dependemos o se depende del Congreso para la aprobación de la consulta. ¿Qué tipo de armas piensa Andrés, políticamente hablando, que tendría el gobierno para poder hacer realidad esta consulta? Bueno, pues como yo les decía, la discusión arranca mañana, así que estamos en un momento propicio. Yo creo que el Congreso de la República no sabe lo que hizo al negarse a discutir la reforma laboral, porque llevó a esto, y es la discusión en las calles, la discusión con la gente, a una consulta popular que despierta también la participación popular. Yo creo que el Congreso de la República está en una encrucijada. Si aprueban la consulta popular, corren el riesgo de que el pueblo sea superior a sus dirigentes, como decía Jorge Eliezer Gaitán, pero también si se niega a sacar adelante la consulta popular, pues yo creo que esto va a significar una intensa movilización y creo que aquí hay tres grandes tareas. La primera es estar atentas este mes a las discusiones del Congreso y presionar por los medios, presionar en los lugares donde tenemos posibilidad de tomar la palabra, de decir lo que pensamos. La segunda, lo que siempre hemos trabajado quienes venimos de los sectores sociales, de los movimientos sociales, es la movilización. Y seguramente, dependiendo de lo que pase mañana, que es la primera discusión, vendrán movilizaciones sociales y populares. Y tercero,
capacitarnos para poder hacer esta pedagogía y explicarle a la gente qué es lo que está pasando y cómo puede aportar en la consulta popular. Bien, buenísimo, Andrés. No sé si alguien más se anima a consultar algo. Nada, mismo método levantando la mano. Mientras tanto, nada, voy leyendo ahí un barridito de lo que se está diciendo en Twitter. Dicen ahí, Samir, porque el fútbol es un deporte popular y obrero. Las hinchadas votan sí. Bueno, nada, también hay un mensajito que dice, hace muchos años fui a aprender cena y mis funciones eran para una persona ya graduada y me pagaban el 75%. Bueno, creo que esto era un poco lo que hablábamos con Andrés al inicio, de también como las capacidades, digo, también basándose un poco en la falta también de claridad o un vacío ahí de cuáles también pues son las responsabilidades del aprendiz o esto que hablaba Andrés, ¿no? Entonces, bueno, eso por el momento. No sé si alguien más se anima a hacer alguna consulta. Ahí, Karen, te habilito el audio, ya podrías hablar. Hola, buenas noches a todos, todas y todas. Yo quisiera hacer una pregunta, sobre todo en virtud del último tema, del tema de los contratos de aprendizaje. ¿Cuáles serían las garantías dentro de la reforma o cómo podríamos explicar esas garantías al interior de la reforma frente a que el hecho de que el contrato de aprendizaje, sí, porque una de las lógicas que le dicen a uno, por ejemplo, en mi caso como docente, es que el contrato de aprendizaje, al ser un contrato de aprendizaje, implica menos pago porque hay espacios para lo pedagógico y hace parte, digamos, que del proceso de profesionalización o tecnificación. ¿Sí? En este caso, ¿cuáles serían las garantías para estas personas dentro del margen del primer empleo o dentro de los procesos de práctica profesionales para que no se les vulneren sus garantías también académicas? ¿Sí? No solo las laborales, como ya se le han venido vulnerando, sino las académicas. Es decir, que el estudiante que está en proceso de formación y está haciendo su práctica profesional cuente con el contrato, ¿sí? Pero tenga, por ejemplo, espacio para sus clases, que es lo que dice más o menos la reforma frente a eso. Gracias. Bueno, ahí hay que recordar una cosa y es que la discusión de la reforma laboral que se intentaba dar en el Congreso de la República, el articulado desarrollaba algunos de esos aspectos. Ahora, como lo que estamos es en una consulta popular, esta pregunta, si pasa afirmativamente y consigue las mayorías y los números necesarios, entonces se convertirá en una ley, en una norma. Y en esa norma, después de la consulta popular, habrá que construir una reglamentación y esas garantías de las que tú estás hablando, Karen, porque la consulta en sí misma solo pregunta, hace esa pregunta en específico, la que leímos, la número 6, y luego es responsabilidad, es un mandato popular que la gente le entrega al Congreso de la República y ese mandato popular después de que pase la consulta tiene que estar revestido de las garantías y desarrollado en algún tipo de reglamentación, sea una ley, sea un decreto, una norma. Yo creo que lo más viable sería que se convirtiera en un decreto reglamentario, cosa que le permitirá al gobierno desarrollar allí las garantías. Se está trabajando con el SENA, con tanto la institucionalidad del SENA como la institucionalidad sindical, como las organizaciones de aprendices, trabajadores del SENA, para ir construyendo esas medidas de garantías, porque lo que tú dices es cierto, ¿no? No es solo el cambio de contrato de aprendizaje a contrato laboral, sino que alrededor haya garantías. Bien, buenísimo, Andrés. Tenemos ahí otra consulta en el chat que dice qué riesgos y garantías tenemos estas mismas poblaciones que nos vemos incluidas en las preguntas de la consulta de cara a la persecución de las mismas empresas por promover el sí y al momento sus implicaciones, ¿no? No sé si Ah, se no, eso entendió ahí. depende, hay empresas de empresas, ¿no? Hay algunas, diría yo, especialmente empresas privadas que eh, lamentablemente desarrollan y ejercen este tipo de persecuciones y ahí pues la recomendación para quienes están en esas situaciones es tener mucho cuidado. Para quienes así lo consideren, pueden hacer las denuncias ante el Ministerio del Trabajo. Muy importante que hay una subdirección de garantías laborales. Yo creo que al entrar ahí a la página del ministerio se puede encontrar algo de esto,
pero si no existen condiciones, pues hay que actuar muy conscientemente y tal vez hacer pedagogía por fuera de esos entornos que no son seguros. Lo fundamental también es que la gente esté en espacios seguros, entonces yo recomendaría o hacer la denuncia si así lo consideran, con todas las implicaciones que eso pueda tener, o trabajar en espacios seguros donde puedan presentar su opinión, que debería ser en todas partes, pero lamentablemente a veces no ocurre así. Bien, bueno, Andrés, si te parece, vamos con una pregunta más y avanzamos por tema tiempo para no hacerla tan extensa. Tenemos, ¿cómo se puede garantizar la transparencia y la integral, perdón, cómo se puede garantizar la transparencia y la integridad del proceso de la consulta popular en un contexto de desconfianza institucional? Pues eso, estamos en un ejercicio casi que inédito, donde las garantías y la fuerza que demostremos, si se pasa ya el Congreso, está más en nuestras manos. Creo que la lucha por esas garantías va a estar en la posibilidad en que la consulta popular sea contundente. Si nosotros llegamos a esa instancia en la que hay que votar, yo esperaría que superemos el umbral necesario, no son los 13 millones de votos, sino muchos más, y de esos muchos más, una enorme cantidad por el sí, y de esa manera garantizamos que tenga la fuerza vinculante y que el Congreso de la República no pueda salirse de esto que se convierte en un mandato popular. Creo que la última consulta popular la hizo Rojas Pinilla, como en 1954, creo que fue la última consulta popular. De resto hemos tenido otro tipo de ejercicios como el plebiscito, sabemos lo que ocurrió en el último plebiscito, que fue el plebiscito por la paz, y creo que el valor contundente está en lograr los votos necesarios. Bien, buenísimo. Ahí, bueno, voy a darle la palabra a Karen. Última ahí, muchachos, y así continuamos. Ahí ya podrías hacer tu consulta. Súper cortito. Gratamente les escucho, saludito. Respecto a lo que vos decís, esa contundencia para superar el umbral necesario. Yo hablo desde el exterior, particularmente desde Chile, entonces más que nada también es una invitación para hacernos cargo y conscientemente del movimiento que debemos empezar a gestar desde el exterior, acercarnos a los principales consulados y hacernos cargo de esta consulta popular. Y en caso de que quizás no estemos, no sé, dentro de movimientos sociales colombianos en el exterior, la diáspora, eh, pensarnos en preguntarle a la congresista Carmen Ramírez. Yo sé que aquí ya vemos algunos que estamos por fuera, así que quería hacer esa pequeña acotación porque esto nos compete a todos y a todas. Eso, un saludito y prosigamos. Gracias, Yo Karen. aprovecho Ah, para ratificar, porque a veces me han preguntado, yo estuve haciendo una visita en otros países y me preguntaban si en otros países se puede votar. Y la respuesta es sí, pueden votar. Hay que verificar que estén habilitados en el consulado o en las embajadas que estén habilitadas para ello, pero están habilitadas y cualquier persona que se encuentre en el exterior podría votar la consulta popular, así que quienes están fuera también hay que trabajar con la colombianidad. perfecto, Andrés. Bueno, ¿te parece? Seguimos. Vamos con la pregunta 7. Dice, ¿está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto y transporte acuerden su tipo de trabajo y se les garantice el pago de seguridad social? Esto es algo trascendental. Creo que para mí, yo dividiría lo que está en la reforma laboral, que ahora está en la consulta popular, como en tres bloques. Un bloque que es recuperar derechos, como eso de volver a las 8 horas laborales diarias, recuperar festivos, dominicales, en fin. Otro bloque que tiene que ver con la modernización de nuestro sistema laboral. Hoy en día hay muchas modalidades de trabajo con plataformas, por aplicaciones. Y ha habido una discusión mundial sobre si la gente que está vinculada a esas aplicaciones, a esas plataformas, son trabajadores o no.
y hay que señalar que allí hay relaciones laborales. Y la primer conquista también es que muchos, si de pronto aquí hay gente que hace eso, yo conozco algunos amigos, amigas que están en barras, que son hinchas, en fin, que trabajan en mensajería o que trabajan en otro tipo de tareas de ese tipo a través de plataformas. Y estas personas no tienen ningún tipo de vínculo laboral porque muchas plataformas señalan que que ellos tienen es usuarios que ofrecen un servicio y otros usuarios que lo necesitan. Pero hay que desenmascarar eso porque ahí hay relaciones laborales y es muy importante que se establezcan contratos. Que la gente pueda tener lo mínimo, que es un contrato, condiciones de salud, de garantías laborales y que les permita también ir construyendo un futuro, porque si no, mucha gente, como ha ocurrido en la historia en otras labores, va a trabajar y cuando llegue una enfermedad o cuando llegue la vejez, va a quedar en la calle. Así que esto es muy importante para la gente que se desempeña en esas funciones, que hay muchas, Uber, Rappi, Didi, bueno, cantidad de plataformas que hay hoy en día donde especialmente muchos jóvenes trabajan. Sí, Andrés, igual ahí también es interesante traer como los contextos internacionales. Quería traer, no en vano, todo lo que pasó en Reino Unido hace poco con todo el tema de fallo del caso Uber. No sé, bueno, si la gente está enterada, pueden ahí consultar. Fue algo súper interesante. Se reconoció a los conductores Uber como workers, que sería como una categoría intermedia, no empleados plenos, pero bueno, tienen derecho como a un tema salarial mínimo, vacaciones, una cotización a la seguridad social y bueno, creo que en muchos países también se viene como aplicando, bueno, trabajando, digo, esto también es un tema de que no solo es Colombia, sino que el mundo entero está entrando como también en estos nuevos modelos de trabajo, llamémoslo entre comillas. Bueno, entonces también es interesante, creo que como lo planteabas tú, se deben tener como ciertas garantías, o sea, creo que hoy en día desde también digo, el otro trabajo extra, que creo que más de uno, digo, yo también en algún momento estuve trabajando en Rappi y demás, por llegar como a hacer unos pesitos de más, también entras en eso y te das cuenta como de la vorágine que trae esto, ¿no? Digo, no, la inseguridad, digo, en la bicicleta, en el auto, te llega a pasar algo y bueno, no está uno exento ahí del tema. Bueno, Yo iba a señalar sí, algo, Miller, es que yo hace sí, sí. poco estuve en la India, un lugar al que nunca había pensado ir, pero tuve la oportunidad de conocer. Y el sindicato, uno de los sindicatos más grandes que hay en la India es el de conductores de diferentes tipos de cosas, de Uber, allá hay como mototaxis, y han logrado tener una lucha muy grande en la India por sus derechos laborales, por tener contrato y por tener salud, por tener condiciones laborales dignas, incluso un horario, porque lo que ocurre con este tipo de vínculos laborales es que hay una sobreexplotación. La gente puede trabajar muchísimo más de lo que dice la pregunta uno, muchísimo más de las 8 horas para poder ganar unos pesos. Y hoy lo que ocurre es con muchas plataformas, también creo que algunas han ido evolucionando, pero muchas plataformas le pagan miseria o le dan en sus condiciones, se quedan con la mayor parte de esas transacciones y a quienes ejercen la tarea más importante que es entregar una cosa o llevar a las personas, les entregan un porcentaje mínimo de lo que son las transacciones. Perfecto. Sí, sí, creo que de hecho hace un tiempo, digo, se me va el dato, pero en Argentina pasó algo similar con todo el tema de cuando fue pandemia, de hecho, de los trabajadores de reparto. Bueno, en su momento también había como por todo, pues, todo este tema de pandemia y demás, como una organización, no sé en qué vendrá eso, pero tengo entendido que también hubo ahí como un tema. Pero bueno, nada, si te parece, avancemos. Siguiente pregunta tiene que ver, ¿está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios? Bueno, acá es una de las cosas que les decía, mire, uno de los lugares más precarizados en tareas o en temas laborales es el campo. En el campo hay jornaleros, tal vez muchos familiares nuestros, nuestras abuelos, bisabuelos,
lo que hacían era jornalear, porque no tenían ni siquiera acceso a la tierra, jornalear en una u otra finca, en una u otra hectárea que era permitido, sin ningún tipo de contrato, sino trabajando al diario. Y lo como establece aquí una palabra muy importante, es un régimen laboral especial para que empresas que están en el campo, y ahí oiga, se vienen empresas, porque hay muchas que son ya grandes industrias de alimentos y otras, que lo que hacen es comprarle al campesino al destajo, pero sin darle condiciones laborales. De aquí sería otra de esas preguntas que se debería desprender una reglamentación para empezar a definir. Parte de eso estaba en la reforma laboral, pero como no se pudo discutir allá en el Congreso, se convierte en una pregunta y si la pregunta sale favorable, ya después de ahí se desprenderán reglamentaciones. Perfecto, buenísimo. Bien, bueno, avancemos con la siguiente pregunta. Dice, ¿está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales? Esto es una figura, no sé, yo de pronto ustedes no la conocen, pero surgió una forma de tercerizar en la que se creaban como asociaciones de trabajadores, eh, asociaciones cooperativas supuestamente de trabajadores, a través de las cuales se le paga. Eso ocurre mucho. Yo fui empacador de un supermercado y ocurría eso. Entonces no lo contrataba uno la empresa, sino que lo contrataban por una temporal. Esto es algo muy similar a eso que se llaman temporales, que son supuestamente agremiaciones de trabajadores para efectuar unas funciones. Y pues la idea es eliminar la intermediación, porque quienes se quedan con los recursos ahí son las empresas intermediarias y no el trabajador, que es el que está haciendo el trabajo. Bueno, esto es muy interesante y más como digo, estos nuevos modelos de tercerización que se vienen también como afianzando más de, bueno, como tú lo dices, ¿no? Digo, yo ya no tengo un trabajo directo con la razón social, llamémosla, la empresa, sino directamente me contrata otra empresa, que bueno, también hay como algo relacionado al vínculo directo con la empresa, ¿no? Digo, también hay ahí, creo que un juego ahí en la oscuridad del por qué se está empezando como a realizar este tipo de vinculación. Digo, yo lo enfoco por ahí quizás a violación de derechos laborales, bueno, otras cosas que quizás están de por medio, me parece que es muy interesante y creo que personalmente es uno de los puntos más interesantes que está planteando la consulta. Bueno, vamos con la siguiente. Dice, ¿está de acuerdo con que las trabajadoras domésticas, perdón, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores y demás trabajadores informales sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social? Creo que eso también está muy enlazado a lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Sí, hay una palabra muy importante ahí que dice formalización, porque hay gente que trabaja, pasa mucho, por ejemplo, en la universidad. Yo estoy como en ese terreno ahora. Hay una cosa que se llama profesores de hora cátedra. Los profesores de hora cátedra no están vinculados, por ejemplo, un año, sino que los profesores de hora cátedra en una universidad estamos contratados por el semestre. El semestre dura realmente como unos 4 meses. Así que los profesores, profesoras universitarios, realmente tenemos trabajo 8 meses de los 12 del año. Quiere decir que tú con el salario de 8 meses debes vivir los 12 del año y eso se debe a que no hay un vínculo también, así como en el caso anterior de esas temporales, en fin, no hay una formalidad en la relación y aquí muy taxativamente pues señala quiénes pueden estar en esas condiciones. Por ejemplo, los deportistas, hablando de las hinchadas, pues muchos de ellos tienen contratos que tienen que ver más es cuando están jugando o cuando están en temporada o cuando están en funciones por lo que están haciendo, como es el ejercicio deportivo o la función deportiva, pero no por el año. Y pues todo esto implicará desarrollarlo, incluso con el sindicato de futbolistas de nuestro país, pues cómo se les dan las condiciones laborales para que no estén dependiendo de
esas condiciones que conocemos en los pases y, y lo que pasa con los clubes, incluso. Ahí me parece muy interesante que pudiéramos trabajar desde las hinchadas lo que eso significaría para futbolistas en nuestro país. Sí, Andrés, y ahí justo das pie como a hablar del fútbol y estos escenarios que planteas, digo, también entendiendo por ahí otros fenómenos, no sé, no muy lejanos, no sé, Argentina, que creo que es como un referente a nivel futbolístico de más de uno que está hoy acá escuchándote, de cómo también allá están organizados en los temas, llamémoslo, de sindicato, inclusive comisiones de hinchas, que bueno, allá es el modelo de eso, no existe el modelo de sociedad anónima, es más como el club de los socios y todo esto como en el marco de la organización. Creo que es interesante empezar como a plantearlo, digo, si bien hoy los clubes del fútbol colombiano son sociedades y empresas, sociedades anónimas, creo que el hecho también de ser hincha y bueno, todo esto de también hablar un poco del aval en contra del fútbol moderno y bueno, más concepciones que nos podemos quedar acá hablando nos puede también dar como el marco para empezar, como dices tú, desde las hinchadas a pensarnos como este tipo de acciones. Pero volviendo puntualmente también a la pregunta, también es interesante o es importante quizás entender que la informalidad en Colombia es uno de los principales problemas, ¿no? O sea, no hay que negar que creo que más del 50% de los trabajadores hoy están en la informalidad y creo que es uno también de los puntos bastante claros que propone esto de el aportar a la seguridad social y o crear estos mecanismos semiformales para beneficiar periódicamente pues a los trabajadores, inclusive pensarse en la pensión, ¿no? Porque también es interesante también cómo quizás se pueden empezar a hablar de fondos estatales para contribuir a estos pagos de seguridad social. Y bueno, nada, obviamente esto es como un desencadenante de muchas más cosas hacia futuro. Siguiente pregunta es, ¿está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a términos indefinidos como regla general? Eso es algo frecuente que hoy en día ya no hay casi contratos a término indefinido, incluso hay contratos, el mundo de los contratistas, tal vez aquí de pronto la mayoría de lo que ha hecho es ser contratista. Y ser contratista hay contratos desde un mes, 3 meses, cuatro, un año, con tareas como la presentación de los informes, el pago de salud y pensión, una cantidad, yo les confieso, de las cosas que más odio en la vida de ser contratista por la cantidad de trámites que uno tiene que hacer, de entregar una cantidad de informes y una cantidad de cosas que son bastante engorrosas y que realmente alguien que tiene un contrato a término indefinido no debe cumplir, sino que se le evalúa por las funciones que permanentemente va cumpliendo. Y eso es algo muy importante porque le permite a usted un derecho que está detrás de esto, y es planear su vida. La gente que vive con contratos a 3 meses, 4 meses, no tiene la posibilidad de planear unas vacaciones, no tiene la posibilidad de disfrutar de otros espacios porque está permanentemente en angustia del cambio de contrato. Y estas son cosas que de pronto no se ven, pero que tienen que ver con los derechos humanos. Y es la posibilidad de que la gente pueda planear su vida y pueda tener las garantías humanas para poder usar sus recursos, poder viajar, poder hacer otra serie de cosas que los contratos a término definido, 3, 4, 6 meses, no permiten. Bien, perfecto. Y bueno, vamos con la última pregunta. Creo que esta también es una propuesta muy concreta para lograr esto de la formalización o el acceso a la seguridad social. Creo que lo veíamos en las preguntas anteriores. Y bueno, tiene que ver con si está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas. Bueno, acá es muy importante porque además de lo que se hizo con la reforma pensional, aquí se busca construir un fondo para los campesinos y campesinas. Gente que, como decía, lo que hizo fue jornalear, trabajar en una finca, en un hato, en un lugar y en el otro, y no tienen pensión. Y los fondos de pensiones se han convertido en los hijos y los nietos
muchos de nosotros tenemos esta tarea hoy en la vida y es, tenemos que hacernos cargo de nuestros padres. Yo se los digo de primera mano, mis padres no tuvieron una posibilidad de pensionarse. Espero que ahora con la reforma pensional puedan acceder a algún tipo de bono, pero especialmente los campesinos y campesinas de Colombia sí que tienen estos problemas y muchos de ellos tal vez tristemente mueren en el abandono porque no tienen nadie que los cuide ni ninguna condición laboral. Así que esto también es una tarea humanitaria de los jóvenes que ojalá votemos, bueno, ya no soy joven, pero la juventud que ojalá vote mayoritariamente. Perfecto, Andrés. Bueno, ahí, antes del cierre también, yo quería traer algo un poquito más de antaño, Andrés, también ir unos años atrás y también nombrar acá el acuerdo de paz, ¿no? Creo que en el punto uno que habla de la reforma rural integral, también hay como un marco de escenario que se reconoce como la necesidad de transformar el campo colombiano, digo, volviendo, citando un poco lo que habla el punto uno, que incluye esto, ¿no? Digo, hablando de todo esto que la consulta dice de la formalización de laboral rural, el acceso también a una seguridad social y el fomento de la economía campesina, ¿no? Digo, también es importante destacar que en lo pactado dentro del acuerdo de paz, se hablaba del régimen laboral especial para esto, el enfoque de derechos, también se hablaba mucho del fondo especial para un bono del campesinado. Entonces también creo que viene y me parece también interesante no olvidarlo y traerlo también acá a la mesa. Sí, es Eh, porque sí, parte de este, y especialmente esa pregunta, es para cumplir el acuerdo de paz. ¿Ya van cuántos años? 2016, 9 años de la firma del acuerdo de paz y todavía hay muchos aspectos que no se han cumplido. Este en particular busca dar cumplimiento al acuerdo de paz. bien. Sí, sí, me parecía como interesante que no es que aparece ahora, sino que bueno, hace mucho tiempo también se venía hablando al respecto y nada, creo que también no por hacer acá campaña ni nada, pero también, bueno, hay que estar también pendiente de cómo viene la implementación del acuerdo de paz, porque, bueno, también recoge muchas de las cosas que hoy día estamos hablando en esta consulta. Bueno, dicho esto, vamos a abrir como un espacio como para la última ronda de consultas, eh, tanto de las 6 a las 12 como en general. Vamos a ir estando ahí levantando la mano, yo voy dando el tema del permiso. Y bueno, después Andrés leemos ahí un par de cositas que van dejando en el chat. Le voy a dar la palabra a Daniel Martínez. Ahí, Daniel, ya podrías hablar. Gracias, Miller. Buenas noches para todos, buenas noches para Andrés, qué bacano verlo, tiempo sin verlo. Em, bueno, me pude conectar la última parte de la charla, no desde el inicio, entonces estaré atento a la grabación para poder escucharla desde el inicio. Como pues mis conocidos, los de mi parche saben, pues yo soy abogado especialista en Derecho del Trabajo. También soy especialista en seguridad social y pues actualmente ya terminando maestría en derecho procesal. ¿A qué va el punto? Que me dedico al litigio en el área laboral. El año pasado eh, inicié la docencia universitaria, entonces estuve a cargo de varias cátedras de derecho laboral y entre ellas pues estuvo la cátedra de la reforma laboral, la que se estaba debatiendo. Entonces quiero hacer algunas precisiones, más que preguntas, unas precisiones. Em, Primero, pues va a dividir mi opinión en opinión jurídica y opinión política. Entonces, mi opinión jurídica es que eh, como abogado laboralista, pues yo siento que no fue esta la vía por la que debían llegarse a realizar estas reformas. Entonces, me resulta muy conflictivo a mí, como abogado, opinión jurídica, que podamos llegar a lograr reformas a través de esta consulta. Dicho eso, la opinión política pues es totalmente diferente. Todas las iniciativas que reivindiquen derechos laborales, pues por supuesto que tienen que ser acompañadas por el movimiento antifascista, por el movimiento obrero, por el movimiento trabajador. Esta reforma laboral se cayó gracias al lobby que hicieron muchos colegas que están de la otra orilla. Y fíjese que se cayó porque venía de iniciativa del gobierno.
cosa que, por ejemplo, no pasó con el Código Procesal del Trabajo, que también estuvo en curso en los últimos meses y que sí salió adelante. Pero sí salió adelante porque fue iniciativa de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, la Sala Laboral, con bastantes reivindicaciones, estableció un nuevo código de trabajo, un nuevo código procesal del trabajo. Se preguntarán a algunos, de pronto les suena en chino a qué se refiere el código procesal. Pues bueno, son las normas que nosotros, los litigantes y los jueces, la rama judicial, implementan para solucionar los conflictos. Y ese código vino con muchas reivindicaciones propias del derecho del trabajo. ¿Qué reivindicaciones? Pues bueno, es que el derecho del trabajo se desprende del derecho civil por ser un derecho protector, ser un derecho que protege esencialmente al trabajador, no al empresario. Entonces, la narrativa que nos vendieron muchos medios de comunicación y, y pues quienes finalmente hundieron la reforma fue, oiga, esta reforma va a acabar con el empresario. Pues bueno, es que la naturaleza justamente del derecho laboral es proteger al trabajador, no al empresario. Eso sí, pues dice el código por allá que en un equilibrio social y un poco de rollos, pero esencialmente el derecho del trabajo es derecho del trabajo porque protege al trabajador, no al empresario. Entonces, eso como manera de introducción, todo el apoyo a las iniciativas que reivindiquen y mejoren derechos y que recuperen derechos, porque pues muchas de las propuestas son más que todo para recuperar derechos. Bueno, hecho esa aclaración, eh, unas precisiones que sí quiero hacer son el tema del contrato sindical. Esta reforma, más bien, ni la reforma pretendía acabar con la tercerización, ni la consulta va a acabar con la tercerización, porque la tercerización legalmente utilizada a través de las empresas de servicios temporales está permitida, que es el uso de una empresa de servicios temporales para contratar servicios para reemplazo de vacaciones, aumentos en la producción, incapacidades, unas situaciones muy específicas que están establecidas reglamentariamente. Lo que buscó la reforma y que se busca a través de la consulta es eliminar el contrato sindical, que es una forma de tercerización que se ha utilizado indebidamente. ¿En qué consiste? Consiste es en contratar un sindicato para ejecutar las veces o para hacer las veces de empleador. Pero esos sindicatos, como se venía utilizando, básicamente lo que hacían era ocultar un verdadero empleador, que el empleador no era el sindicato, sino el beneficiario de la obra. Entonces, lo que se pretendía con esta reforma era eliminar ese uso indebido del contrato sindical, es decir, la creación de sindicatos de papel para tercerizar servicios, no para eliminar las empresas de servicios temporales, porque pues ni la pregunta ni la reforma se metió por ese lado. Otro tema es el tema de la última pregunta, y es que el bono pensional pues es una cosa totalmente diferente a lo que la consulta pretende incluir dentro de la pregunta. Lo que la pregunta debió haber dicho fue, ¿está usted de acuerdo con otorgar una renta vitalicia a B, C y D? Pero se metió con un tema de bonos pensionales que eso sin duda para mí va a hacer que se caiga esa pregunta, porque el bono pensional es un título de deuda pública que pues tiene una naturaleza pensional totalmente distinta. Entonces, el tema de los contratos a término indefinido, la pregunta lo que busca es básicamente tratar de eliminar los contratos a término fijo laborales, distinto a los contratos de prestación de servicios, que los contratos de prestación de servicios que cuando se utilizan mal, pues obviamente usted puede demandar y si usted cumple con ciertas características como la subordinación o la dependencia, la remuneración y la prestación personal del servicio, pues un juez le va a declarar la existencia de ese contrato de trabajo, pero no pretende la reforma, ni pretendía la reforma, ni esta consulta acabar con los contratos de prestación de servicios, sino más bien con los contratos a término fijo, que en eso estoy totalmente de acuerdo con Andrés, han sido totalmente eh, desnaturalizados porque pues lo que dice la Corte Constitucional es que mientras subsistan las causas que le dieron origen al contrato de trabajo, este contrato tiene que mantenerse. Pero los empresarios lo han venido utilizando es para simplemente cuando quieren salir de una persona, esperan a que venga la fecha de renovación para decirle, oiga, no le voy a renovar después de que usted lleva 10, 12, 14 años y no lo van a indemnizar. Entonces ha sido pues completamente desnaturalizada la intención que tuvo por allá en los años 40 el uso del contrato a término fijo. Entonces, quería hacerles esos aportes, esas
precisiones y poner sobre la mesa estos puntos que pueden ser controversiales. Solamente pude ver como desde la pregunta 7 u 8 más o menos, que me puede conectar. Espero ver el video después y pues es un tema del que podríamos hablar, o bueno, que yo les podría hablar mucho rato, mucho tiempo, porque me tocó estudiarlo además para enseñarlo, para aprenderlo, para explicárselo a estudiantes. Entonces, pues más o menos lo tengo interiorizado. Entonces, bueno, termino con eso, no los quiero aburrir. De nuevo, gracias Andrés por darnos el espacio y nos estamos hablando. Muchas gracias. Bien, buenísimo. Ahí le doy espacio a Natalia. Bueno, Natalia, ahí ya damos el micrófono. Hola, hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí. Ah, Natalia. Ok, un saludo para todas las personas que están en esta sesión especial de las distintas charlas que se han venido haciendo. Quería preguntarle una cosa directamente a Andrés y es cómo se va a realizar el tema de las garantías electorales con el tema de los testigos electorales, de los cuidados de los votos en las diferentes mesas, tanto a nivel nacional e internacional. ¿Cómo se va a organizar eso? Pues aquí va a ocurrir algo similar a lo que pasó en el plebiscito por la paz. No sé si alguno estuvo durante ese tiempo. Se pueden inscribir comités por el sí, comités por el no, y cada uno de los comités que se inscriban ciudadanos tendrán la posibilidad de inscribir sus testigos, pero eso va a responder especialmente a una estrategia de que los comités puedan hacer esa tarea de cuidar los votos y tal como se ha hecho especialmente en las últimas elecciones, implicará de una organización social, organización popular para cuidar de estos votos. En todo caso, la Registraduría Nacional tiene que garantizar el desarrollo de la consulta popular una vez pase por el Congreso y sea convocada. Eso implica todo el tema de papelería, todo el tema de los funcionarios, de los jurados, toda la preparación de una elección como la que típicamente conocemos. Y en los comités, por el sí y por el no, estará buena parte de la responsabilidad de los testigos electorales, que supongo, como en otros casos, tendrán que ser inscritos previamente por los comités cuando se vaya a hacer el evento electoral. Gracias, Andrés. Entonces, pues yo creería que les propongo a ustedes acá en esta mesa, en estas charlas, pues empezar a consolidar esas cosas. O sea, no sé si a Miller le parezca cómo podemos empezar a organizar el tema de ser testigos electorales en esta consulta. Gracias. Perfecto, Natalia. No lo llevamos desde el colectivo, obviamente, como para tomar ahí tipo, el requerimiento que traes y bueno, lo estaremos hablando en las siguientes sesiones. Gracias ahí por el aporte. Bueno, le abro micrófono a Lina Rojas. Ahí, Lina, creo que ya te podrías desmutear. Hola, ya. Sí, bueno, buenas noches, compañeros. Gracias por la charla de hoy. Qué chévere contar aquí con el compañero también para que nos dé la charla. Bueno, iba a decir otra cosa, pero ahora escuchando a la compañera, pues entendemos la dificultad que tenemos nosotros en estos colectivos que a veces pues reúnen a personas de un amplio sector. Entonces, a veces nos encontramos los que de algún lado estamos organizados políticamente con la dificultad de que no todos los compañeros están como muy en la línea de apoyar este tipo de procesos porque consideran que, digamos, la ruta puede ser otra, ¿sí? O que esto no nos va a llevar a mucho. Pero yo siento que sí es necesario, pues, desde todos los espacios poder empezar a trabajar
incluso a organizar un poco más la gente en ese sentido. Yo le quería preguntar, porque es algo que estuvo surgiendo en algunas de las discusiones que hemos tenido acá también, y es qué pasa si finalmente ahora el Congreso o mañana, que es la discusión, dice que no, ¿sí? Lo que yo tenía entendido es que se sacaría por firmas, pero ya eso sería otro proceso, ¿sí? O porque simplemente, y es algo que también la gente pregunta mucho, porque bueno, si a todo le dicen que no, ¿por qué no se hace por decreto y punto? Si era, es como eso, ¿qué pasa si mañana el Congreso dice que no? Que ya incluso sabemos que Centro Democrático, Cambio Radical y Conservadores dijeron que iban a votar negativo. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué hacemos con la consulta? ¿Y por qué no podría ser por decreto si quisiera el presidente? Bien, pues el presidente, jurídica de presidencia, congresistas están estudiando la posibilidad de convocar la consulta popular por decreto. Es un camino que están intentando recorrer, que están revisando jurídicamente, pero en todo caso, pues hay que presentarlo al Congreso y ver, pues, cómo se comportan esos congresistas. No necesariamente se va a votar mañana, sino que inicia la discusión. Eso puede tener un proceso largo. Será un debate. Yo creo que no va a ser de un solo día, sino que pueden ser varios, tal vez incluso muchos días de discusión. El Congreso tiene hasta un mes y estará más en manos de la mesa directiva llevar ese debate. Por ejemplo, las primeras veces cuando arrancan estas discusiones se presentan impedimentos y los impedimentos a veces se convierten en una manera de retrasar o enredar la discusión. Entonces, por ejemplo, ahorita empezarán algunos congresistas a decir que se declaran impedidos porque tienen algún familiar trabajando a término fijo o indefinido, entonces como la reforma o la consulta va a tener esas implicaciones, se declaran impedidos. Y así empezar a enredar un poco la discusión. Son técnicas que utilizan en el Congreso. Sí creo que se tenga una solución, una definición mañana, sino que van a ser varios días de discusión. Y luego de que se dé, si el Congreso no lo vota, yo creo que el gobierno nacional, el presidente, jurídica, está analizando qué otras vías. Pero yo creo que indudablemente una vía es la movilización social para que el Congreso, cuando vaya a tomar la decisión definitiva, que no creo que sea mañana, pues vea también a la gente movilizada por sus derechos laborales. Bien, buenísimo. Bueno, si alguien más quiere consultar, nada, vamos levantando la mano. Mientras tanto, Andrés, voy a leer también un par de cositas que van saliendo en el chat. Nos comenta el compañero de Voz Azul en cuanto a esa relación laboral de aplicación, ¿cómo podemos legitimar la subordinación? Es que siento que esa pregunta va a tener una regulación muy densa. Pues, pues como decía el compañero abogado que estaba ahora interviniendo, la tarea de elegir las preguntas no fue sencilla. Yo creo que también habrá algunas que en la reglamentación vamos a tener algo de dificultad para que se incluya todo lo que se tiene que incluir, pero la primera fase es que las preguntas pasen afirmativamente y luego vendrá una etapa en la que la reglamentación incluya lo que más podamos, todos estos elementos de garantías. Entonces yo creo que sobre todo, por ejemplo, el profe, compañero que habló hace un rato, puede ayudar para que surjan estas propuestas y preparemos ese momento. Perfecto, bueno, hay invitación ahí al compañero para contactarse con Andrés si quiere colaborar. Bueno, sigo con otra pregunta. Dice Sergio, a mí me preocupa cómo definirán quién es o quién no es campesino según la ley o decreto, ya que hoy es una situación que se vive en los territorios, hay instituciones que obstaculizan el real campesino por favorecer empresarios y personas que no lo son. Pues hay que recordar que, y estoy de acuerdo, incluso se tuvo que pasar una ley para el reconocimiento de la constitución del campesinado, porque algunos sectores políticos y económicos de este país hablaban era de empresarios del campo, pero se desconocía lo que significa ser campesino, incluso porque algunos hablamos de una cultura campesina, hay música campesina, y eso implica un reconocimiento que hoy, gracias a un proyecto de ley,
ya existe y es responsabilidad del Departamento Nacional de Estadística, el DANE, garantizar que los censos incluyan esa caracterización y que se pueda identificar claramente cuáles son los requisitos para reivindicarse incluso o para encajar en lo que es ser campesino o campesina. Bien, perfecto. Buenísimo. Bueno, hay otra consulta que dice sobre la tercera pregunta respecto a las tasas de interés en materia de crédito. ¿No es factible que tumben la pregunta por no especificar si son mayores o menores? No, lo que pasa es que hoy existe una norma que impide que a través de la superintendencia financiera se creen esos créditos flexibles o intereses, digamos, más accesibles. Y pues la pregunta lo que busca es eliminar esa barrera para ya empezar a reglamentarlo. Eso fue uno de los problemas ahora que el gobierno está intentando hablar de alianzas público-populares. La norma no establece eso, no existen leyes que lo establezcan. Digamos que todo está cerrado a que siempre se haga a través de los bancos. Entonces, si esta pregunta pasa, es como quitar ese obstáculo y ya la superintendencia financiera y bancaria podrá ayudar a reglamentar cómo pueden ser esos créditos y qué tasas se le podrían ofrecer a esas organizaciones, asociaciones. Buenísimo. Bueno, hago la invitación a si alguien más quiere consultar algo. Me parece que había una mano levantada, pero bueno, no sé si fue que se bajó o no. Si no, bueno, abrimos micrófono ahí como para... ahí está, Samir Arias. Ahí ya podría hablar. Aló, aló. Se escucha. Sí, yo tengo una pregunta muy concreta. Bueno, un saludo a todos y a todas. Y es que, claro, en torno tanto a la reforma laboral como a la consulta popular se van a movilizar una serie de argumentos, pues en contra, ¿no? En el marco de la campaña, en el marco de la oposición, en el marco de la gente que está en contra de la recuperación de derechos laborales. Uno de los argumentos, como le decía, creo que Daniel, es, bueno, esta reforma va a acabar con el empresariado. Hay otro argumento de carácter más legislativo y es que hay pequeñas reformas laborales impulsadas por distintos partidos, como el Partido Liberal, como el Partido Verde, que es un poco la estrategia que quiere aplicar el presidente del Senado, Efraín Cepeda. Pero hay otra que creo que es la que más crea mella en la gente del común, que es la que más resuena y es, esto va a aumentar la informalidad. Sí, y es un argumento muy usado por la oposición. Lo que va a hacer esta reforma es aumentar la informalidad. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos decirle a ese argumento? ¿No? ¿Cómo podemos decir, por ejemplo, en el marco de un proceso de formación en las calles, de educación en las calles en torno a la reforma, cómo decir que todo lo contrario, ¿no? Que esto lo que va a fortalecer es el empleo y que no necesariamente tiene como correlato el aumento de la informalidad? Yo creo que, Miguel, sobre lo que dice compañero Samir, va a ser muy importante mañana escuchar los argumentos de quienes se oponen a la consulta popular y a la reforma laboral. Y creo que los documentos que vendrán serán sobre los mitos alrededor de la consulta popular y la reforma laboral para poderle explicar a la gente pues las mentiras y muchas cosas que se crean de desinformación. Así ha pasado, por ejemplo, con la reforma a la salud, donde crean un poco de mitos y mentiras que repiten hasta que la gente cotidianamente empieza a creerlas. Así que yo creo que parte de la tarea será escuchar los argumentos que tendrá la oposición, el centro democrático, estos sectores, y así pues construir también como la información necesaria para explicar muy bien qué es verdad y qué es mentira. Bien, perfecto. Bueno, Andrés, si te parece, vamos con las últimas dos preguntitas, como para no extendernos mucho por tema de tiempo. Ahí está la mano levantada de Sergio Blanco. Ahí doy espacio. Aló, ¿me oyen? Sí, sí, se Sí. escucha.
Hola, buenas noches para todos y todas. Un saludo por acá. Bueno, básicamente, pues nos quedan varias cosas claras gracias a la explicación que nos da el compañero Andrés, que aprovecho para saludarlo, un amigo de hace muchos años. Eh, Nos queda una base grande del tema de la consulta popular a los que estuvimos en este conversatorio. Yo creo que nosotros, nuestro trabajo ahorita es replicar y fortalecer lo que hemos aprendido, las dudas que se nos han aclarado hoy, con base a todo el conversatorio. Pero yo más que eso siento de que nosotros como futboleros, como estudiantes, como trabajadores, y también personas que camellamos con el movimiento social, debemos hacer una ruta de trabajo para la pedagogía de la consulta popular. Entonces me explico, nosotros desde nuestras tribunas, desde nuestra cotidianidad, ¿cómo la podemos aportar para que la consulta popular sea un hecho y la construyamos el pueblo? Entonces, yo invitaría a que la próxima sesión nos dediquemos a eso, una ruta de trabajo donde nos sentamos recogidos y recogidas todos los que le camellamos a todo esto y queremos una consulta popular amplia, veraz, certera, concisa, concreta, que realmente recoja los sentires del pueblo. Entonces, sí siento de que quedamos con base al conversatorio de hoy, pero toca fortalecerlo más y les propongo que hagamos una ruta porque esto es algo de tiempo, esto es de allá para allá, y si realmente queremos que esto sea una realidad, esta consulta popular, pues yo creo que nosotros tenemos mucho que aportar desde nuestros espacios, desde nuestras reuniones, nuestros viajes, nuestros eventos, aprovechar nuestras páginas, nuestras redes sociales, que todo eso influye muchísimo. Sabemos, y ahorita Andrés lo dijo, los medios de comunicación juegan un papel muy importante para la oposición, pero nosotros hoy día estamos en otro rol. Nosotros hoy día, afortunadamente, estamos en un gobierno que por lo menos escucha lo que queremos hablar. Entonces, utilizar todos esos medios de comunicación alternativos que los tienen la mayoría de organizaciones futboleras en el país, sumándole a los movimientos sociales y estudiantiles, y utilizarlos para hacer una buena pedagogía, para que la consulta popular pues gane, porque ya sabemos que tenemos el recuerdo del plebiscito que fue un desperdicio total en muchos aspectos, pero hay que aprender de todos esos errores para no volverlos a repetir. Estamos en un momento histórico fuerte en el país, entonces pues ese es mi llamado. Un saludo para todos y ahí estamos para camellar. Perfecto, buenísimo. Bueno, es súper interesante esto que se viene planteando de empezar como a organizarnos. Ahí vamos a estar como lanzando una votación por el chat, digo, para todos los que se quieran sumar, las que se quieran sumar a esto, porque me parece que, bueno, ya que estamos acá, puede ser como el pie, ¿no, Andrés? Digo, ya después veremos, pero bueno, me parece como interesante no desaprovechar esto que se viene planteando. Bueno, última pregunta. Dice, ¿puede existir una consulta? Te voy a leer tres, Andrés, digo, y tratamos como de cerrar con esto, así ya, no, ya vamos avanzando. Dice, ¿puede existir una consulta popular verdaderamente democrática en un país donde las decisiones estructurales ya están medidas por el Fondo Monetario Internacional, los tratados de libre comercio y el extractivismo? Después tenemos otra que dice, independientemente de los reparos que tengamos a la reforma, debemos meterle polenta porque el éxito de ella podría depender de la continuidad del progresismo colombiano en la presidencia. Y bueno, nada, acá traigo dos agradecimientos. Muchas gracias por el espacio y la invitación a las conversaciones necesarias. Bueno, ahora si quieren entro en esto, pero bueno, vamos con estas dos y cerramos, Andrés, si te parece. Pues yo resumiría esas dos preguntas en algo y es que lo mismo se decía de la posibilidad de que ganáramos la presidencia, que era muy difícil que en un país con un neoliberalismo tan profundo, cómo era posible que tuviéramos garantías para ganar. Y pues bueno,
lo hemos logrado y estábamos en un momento histórico, como lo decía el compañero Blanco. Así que, pues esa es la tarea, demostrar que sí es posible y hacer de la utopía realidades. A eso les convocaría yo. Perfecto, Andrés. Bueno, buenísimo. Antes de ir finalizando, bueno, creo que queda la consulta, ¿no? ¿Cómo avanza el asunto? ¿Cuáles son los próximos pasos? Hola, hola, ¿se escuchó, Andrés? Perdón. No se fue el audio. Un momento. Ah, ¿se escucha ahí, Andrés? Sí, ahí escucho. Perfecto, bueno, pedimos disculpas la nueva realidad de las reuniones en la virtualidad. No, te decía que, bueno, ya para el cierre, estaría interesante entender un poco cómo avanza el tema, cuáles son los próximos pasos, cómo sigue esto. Yo creo que mañana, que va a ser el primer debate, va a ser muy importante que estemos pendientes y en las próximas sesiones que entiendo que van a ser de formación, de capacitación, tal vez dedicarle un minuto a evaluar cómo va esa discusión y pues bueno, pendientes de que en las redes sociales, quienes estamos ahí trabajando el tema, pues estén pendientes también de lo que vamos a ir comunicando de cómo va el asunto para que estemos informados y en contacto. Buenísimo, genial. Bueno, ¿y te parece, Andrés, armar un espacio de conclusiones que nos podemos llevar? ¿Cómo es el tema? Si vamos Pues yo dando creo que como un ya cierre. se ha venido trabajando en el desarrollo. Y yo creería que sí sería importante como recoger algunos insumos de las preguntas que se hicieron hoy y sobre todo trabajar hacia adelante los mitos que vayan surgiendo alrededor de la reforma laboral que está ahora en la consulta popular. Yo creo que tal vez podríamos pensar un siguiente espacio donde hablemos de eso, de los mitos, que puede ser muy importante para que ustedes hagan pedagogía en los estadios, con los vecinos, vecinas, con la gente. Perfecto, Andrés. Bueno, buenísimo. Creo que, bueno, nosotros también nos llevamos esto de ver cómo también desde los espacios de hinchadas antifascistas podemos empezar a trabajar esto que hablas tú de la importancia de entender. Creo que, bueno, hoy también nos reúne el hecho de poder o querer quizás entender, reflexionar, digo, tener de primera mano la información para precisamente no caer en estos mitos y desde, bueno, la capacidad desde los diferentes espacios, no solamente el estadio, sino barriales, familiares, de trabajo, universidades y demás, también tengamos como esta capacidad de generar el debate y, bueno, llevar como la información real. No quiero como alargar mucho más la sesión, Andrés, agradecerte por el tiempo, la disposición, recordar ahí a los compañeros y compañeras que esta grabación se va a estar subiendo como todas las clases al canal de YouTube de hinchadas antifascistas. Bueno, para los que se vienen sumando tarde o no pudieron estar desde el principio, puedan como hacer como un recuento de lo hablado. Y quizás Andrés, si nos puedes dar tus redes, donde te podemos como contactar, digo, como para los que quieran o seguir un poco lo que se viene hablando. Sí, claro, pues en X, Andrés Camacho M-bajo, en Instagram, ingeniero-Camacho y en Facebook Andrés Camacho, TikTok Andrés Camacho. Perfecto, Andrés. Bueno, asumo yo también que desde las diferentes plataformas de la consulta también vamos a estar como encontrando material de pedagogía, toda la información tipo vivo de lo que va sucediendo con el tema de la consulta. Así es, cualquier información pues yo estaré compartiendo y pues les haré llegar lo que se vaya produciendo. Así que pues también a ustedes muchísimas gracias por el espacio, les felicito y bueno, hay que seguir trabajando, formándonos, construyendo para sacar adelante este país. Bien, bueno, ahí Andrés, antes de leo ahí ahora sí los agradecimientos de la gente al espacio. Eh, Dice, bueno, muchas gracias por el espacio y la invitación a estas conversaciones tan necesarias e importantes. Un fuerte abrazo
de resistencia siempre. Seguimos en resistencias de las organizaciones populares, futboleras. Espero que se apruebe y ganemos esta consulta por las y los viejos, las y los jóvenes y quienes estén empezando. Un fuerte abrazo. Y también dicen los compañeros desde la UNAL Albirroja. Muchas gracias por el espacio. Severo que se junte gente tan maquia desde la cancha, desde los barrios, desde las universidades y todos nuestros territorios, siempre organizándonos comunitariamente. Un abrazo desde el cariño de la Nacho Albirroja. Así que bueno, gracias a todos y todas. Y bueno, recordar que el próximo lunes seguiremos nuestra sesión de clases. Se estará enviando los textos en el transcurso de la semana. Y bueno, nos vemos en el espacio de en 8 días. Muchas gracias a todos y todas por sumarse.